creo que este tema también es francamente interesante porque es, al final, el tamaño de la rotura, la edad del paciente y los signos realmente de cronicidad, de atrofia o de degeneración son probablemente los elementos más relevantes, por lo menos en mi opinión. Vale, pues entonces ahora hemos diagnosticado ya las roturas, entonces ahora vamos a preguntarnos si podemos realizar un pronóstico en función de estos hallazgos ecográficos. Entonces todo esto es lo que nosotros tenemos que valorar pues, para ayudaros a vosotros a un tratamiento, ver la rotura, la forma, el tamaño, los tendones y el vientre muscular. Tamaño de la rotura, el tamaño de la rotura en el eje transversal, el diámetro antero-posterior, ¿no? Roturas por encima de 25 milímetros de eje antero-posterior o retracciones, ¿no?, en el eje longitudinal mayores de 21 milímetros de eje longitudinal, pues van a tener peor pronóstico, ¿no?, para la cirugía. Igual pues que la afectación del infraespinoso y luego la atrofia muscular. La morfología de la rotura, la pasamos. Muy importante, otro factor pronóstico súper importante, la severidad de la tendinosis. Entonces no tenemos que decir solo si la rotura es de grosor parcial, bueno, o sea, si la rotura es de grosor completo, sino cómo se encuentra el resto del tendón, la calidad del tendón. Y de hecho esto en las roturas parciales de alto grado y en las roturas completas de menos de 1 centímetro es uno de los principales indicadores de fallo en la curación, ¿no? Entonces, la calidad del tendón va a ser peor en las roturas parciales de alto grado que en las roturas completas de pequeño grado, ¿no?, como es normal, ¿no?, que queda como tendón remanente y está como venga a sufrir. Luego, la valoración de la atrofia muscular. Atrofia con infiltración grasa muscular. Vale, de acuerdo, la atrofia, si la cirugía se ha realizado con éxito, se puede recuperar. Atrofia entendida como pérdida del volumen muscular. Y la atrofia con infiltración grasa, que la vamos a ver como músculos hiperecogénicos, no solo con pérdida de volumen, sino hiperecogénicos, esto es irreversible. O sea, esto, aunque se haga como una cirugía tal, como el músculo no funciona, pues no funciona. Y luego, fijaros, entre el trapecio, o sea, en condiciones normales, el músculo supraespinoso ocupa toda la fosa supraespinosa, ¿de acuerdo? Tenemos un pequeño plano graso de separación entre el trapecio y el músculo supraespinoso. Cuando se produce una rotura de grosor completo y una atrofia con infiltración grasa del supraespinoso, este disminuye de volumen y se vuelve blanco, ecogénico. Y este plano graso se puede hipertrofiar, y si hipertrofia esta grasa no es ecogénica, esta grasa es hipoecoica y puede tener los septos de tejido conectivo. Y podemos confundir esta grasa con parte del vientre muscular que está conservado. Entonces, ojo con, ¿no?, porque esto ya sería un grado 4 y si lo otro pues lo vemos tal, pues dices, bueno, pues a lo mejor puede dar como un grado 3, un grado 2 si no tengo mucha atrofia con infiltración grasa. Recordar que los grados 3 y 4 son indicadores pronósticos. Bueno, valorar pues eso, la atrofia con infiltración grasa del infraespinoso, siempre comparando con los músculos adyacentes, el supraespinoso con el trapecio, el infraespinoso con el redondo menor, incluso lo podéis comparar pues con el lado contralateral. Cuando hay una atrofia con infiltración grasa del infraespinoso por rotura, siempre se va a producir una hipertrofia compensadora del redondo menor. Entonces aseguraros de que el que está atrofiado es el infraespinoso y no es el redondo menor, ¿de acuerdo? O sea, fijaros bien en las aponeurosis, voy por infraespinoso, aponeurosis del redondo menor, voy redondo menor, ¿de acuerdo? No os confundáis, sobre todo cuando estamos empezando. La clasificación que vamos a utilizar es la clasificación de Gutalier, que también se ha aplicado a la ecografía, bueno, pues con diferentes grados en función de si vamos a ver, pues en el caso del supraespinoso, pues el tendón central, ¿no?, ocupa toda la fosa, aparece pues como zonas hiperecogénicas que indican atrofia con infiltración grasa, con mayor infiltración grasa y por último pues el músculo blanco. Acordaros los 4 grados, el grado 1 y el grado 2 son recuperables, el grado 3 y el grado 4, cuando ya aparecen los músculos muy hiperecogénicos, esto es irrecuperable. Esto tiene implicaciones pronósticas y algunas veces pues solo tenemos que ver al paciente, ¿no? Fijaros esta señora que tiene pues una atrofia del músculo supraespinoso y una atrofia del músculo infraespinoso. Esto no vale para el músculo subescapular porque no podemos ver bien con ecografía el músculo subescapular. Bueno, acordaros pues entonces eso, de no confundir estas hipertrofias, aquí tenéis este músculo atrofiado y la grasa entre el trapecio y el músculo hipertrofiada. Entonces no confundáis esto que podría ser una atrofia con infiltración grasa parcial con una atrofia con infiltración grasa completa, ¿de acuerdo? Esto es uno de los fracasos, de los fallos, pues cuando estamos empezando a hacer ecografía y estamos empezando a valorar los tendones. Y luego, bueno, pues la atrofia con infiltración grasa, en el caso del supraespinoso, pues se dice que aparece pues más o menos unos 3 años después de la rotura y en el caso del infraespinoso pues un poquito antes, ¿no? La alteración biomecánica, la degeneración pues se produce más
más rápido. Y luego tenemos una serie de factores pronósticos que están relacionados con el paciente, relacionados con las roturas y luego relacionados con el procedimiento quirúrgico. Entonces, relacionados con el paciente, la edad y el índice de peso corporal, ¿no? El índice de masa corporal. Y luego relacionados con la enfermedad, pues el tamaño de la rotura, la localización, la retracción, la longitud de tendón que nos queda antes de la inserción, si es menor, ¿no? El footprint, si hay múltiples tendones afectados, las delaminaciones, ¿no? Las roturas intrasustancia que van delaminando las capas, estas son más difíciles de operar, la mala calidad del tendón y luego patología que esté asociada a la rotura del manguito rotador, ¿no? Como el tendón largo del bíceps y del acromio clavicular. Y luego pues espacios acromiomorales disminuidos. Y luego pues algunas ya factores pronósticos también relacionados con el procedimiento quirúrgico, ¿no? Pues bueno, pues más complicado hacer las dobles hileras al parecer que una hilera. En cualquier caso, pues mayor riesgo de roturas, cuanto mayor va a ser la edad del paciente, mayor tamaño de la rotura, múltiples tendones afectados, peor va a ser la calidad del tendón y si encima tenemos patología asociada del tendón largo del bíceps y de la articulación. Y aquí os pongo una tabla pues, de los factores de buen pronóstico y de mal pronóstico. Entonces, factores demográficos, clínicos, relacionados con la integridad del manguito, con la técnica quirúrgica y luego se han incluido también los factores psicosociales, que son bastante importantes en el pronóstico del paciente. Entonces, buen pronóstico, pues si son jóvenes, si son varones, si tienen una alta densidad ósea, que no sean diabéticos, que no sean obesos, que no fumen, que tengan una alta actividad deportiva, un buen fondo físico, mucho rango de movimiento antes de la cirugía. De las roturas, pues roturas pequeñas, con poca retracción, con poca infiltración grasa y que solo afecte un tendón, pues mejor que si son roturas grandes, con mucha retracción, etc. Que no tengamos procesos concomitantes, patología asociada del tendón largo del bíceps y de la articulación. Y luego, bueno, pues esto se ha descrito en múltiples cirugías ortopédicas, sobre todo pues en la cirugía de la cadera y la cirugía de la rodilla, pero también está ya publicado en la cirugía del hombro. Entonces, pacientes que no tengan ansiedad, depresión, estrés, trastornos del sueño antes de la cirugía y luego que no tengan muchas expectativas con la cirugía, ¿de acuerdo? Estos son de buen pronóstico y todo lo contrario pues son factores de mal pronóstico. ¿Alguna aportación desde el punto de vista de tratamiento e indicación quirúrgica o de otro tipo de tratamientos? Ahí está. ¿Alguna aportación, alguna discusión, dudas? ¿Estamos de acuerdo? ¿No? ¿Qué os parece? Tenemos más o menos, se selecciona, yo creo que al final nos estamos encontrando, por lo menos en mi dinámica, que es que cada vez vemos más pacientes que no se diagnostican de inicio y que te aparecen ya con roturas ya francamente muy grandes, con una atrofia muscular y que son precisamente los que llevamos a quirófano. Yo creo que tenemos que ser más selectivos y en mi opinión hay una relación muy clara entre lo que es el tipo de la lesión, la edad del paciente, que para mí es determinante desde el punto de vista de la indicación. Es decir, yo al final cuando tengo un paciente que tiene menos de 60 años, que le exploro clínicamente, veo un resalte claro, que le veo un impeachment claro y que tiene una pequeña rotura, yo ya le digo, mire, usted va a acabar en quirófano casi con seguridad. Podemos esperar, podemos controlar el paciente, podemos tener una expectativa desde el punto de vista, pues lo advierto para que vaya ya interiorizándolo. Y al contrario, te encuentras muchas veces pacientes que te derivan de listas de espera para la cirugía y ya dices, pero ¿yo qué voy a hacer aquí? Si yo no se puede hacer nada, si es que realmente solo puedo hacer una artroplastia invertida de resección de la cabeza totalmente elevada, tienes un manguito absolutamente atrófico y coges 2 o 3 tendones, ¿no? Y yo sinceramente no soy muy de plastias capsulares superiores, porque es muy difícil realmente, sin un fallo desde el punto de vista de, por mucho que le pongas la plastia en la escápula y en la parte superior con un ascenso a la cabeza, pues no parece que eso vaya a suponer mecánicamente o biomecánicamente un apoyo, ¿no? Se ha puesto ahora muy de moda y veremos a ver hasta dónde da, ¿no? Pero bueno, yo sinceramente sí que la ecografía me está dando una pauta de que inmediatamente que le ves al paciente ya le dices, mira, pues esto va a acabar en una cirugía. Es muy difícil el paciente que tiene un resalte muy claro, notas ahí un clon, que tiene un dolor, que tiene una bursa hipertrófica, que si tiene una pequeña rotura también. Eso es interesante. Lo que ha comentado Silvia y al final lo que todos los traumatólogos, todos los médicos y el paciente quiere saber es, en primer lugar, que las roturas de manguito rotador supraespinoso son muy frecuentes,
pero tenemos que, de alguna manera, reconocer cuáles necesitan un tratamiento, bien sea rehabilitador o bien sea quirúrgico. Entonces, al final, la cuestión se basa en responder a la pregunta de qué rotura de manguito debo operar o va a empeorar. Entonces, basándonos en estos, en la evidencia y en todos los factores de riesgo que ha descrito Silvia, pues nuestro objetivo es identificar las roturas de riesgo. Este riesgo puede ser o bien de progresión a artropatía de manguito, de que un manguito insuficiente provoque un aumento de tamaño progresivo, aumento de las atrofias y posteriormente un ascenso en la cabeza y una artropatía degenerativa que acabaría en una artrosis. O también una rotura de riesgo es aquella en la que si nosotros la operamos no va a cicatrizar o se va a romper o va a fracasar, ¿vale? Esas son las dos de riesgo. Una, tenemos que evitar que progrese la artropatía, y la otra, evitar operarla porque no va a mejorar, ¿vale? Entonces, basado en esto, usamos una estratificación juntando todas estas variables para identificar roturas de bajo riesgo de progresión de artropatía o de alto riesgo de no mejorar, ¿vale? Los factores, en resumen, de roturas de bajo riesgo para progresión de artropatía son las de espesor parcial, pero también de alto riesgo de empeorar o de bajo riesgo de no operar. Es difícil de explicar, ¿no? Si me equivoco o vamos, si no se me entiende, lo repito otra vez. Roturas grandes con signos de cronicidad no vamos a operarlas porque no esperamos que vayan a mejorar y no va a cicatrizar el tendón y se va a volver a romper. También roturas degenerativas en pacientes de mayores de 65 o 70 años, la cirugía no debería ser la primera opción de tratamiento. Y por último, espesores completos de menos de 15 milímetros con cable rotador íntegro tampoco son roturas que esperamos que vayan a progresar y que sean de riesgo. Por lo tanto, estos casos empezaremos con un tratamiento conservador inicial y en caso de que no mejore, podríamos llegar a proponer la cirugía. Moderado riesgo, que es la tierra un poco donde se mueven la mayoría de los pacientes en realidad, y ahí es donde entra la experiencia del cirujano y del médico y de la exploración y un poco la psicopatología del paciente, serían pues roturas atraumáticas de más de 15 milímetros, disrupción del cable rotador o una rotura aguda sobre una crónica y la función está preservada. En estas, pues inicialmente se debería optar en la mayoría de los casos por tratamientos conservadores y ya de nuevo pues valorar la cirugía, pero ya no como bajo riesgo, sino como una posibilidad de que sí que vayan a mejorar. Y alto riesgo son roturas que seguro van a progresar en artropatía de manguito si las dejamos solucionar, o además tienen grandes posibilidades de cicatrizar y de no volver a romperse. Estos serían las roturas espesor completo traumáticas, también roturas agudas sobre crónicas, o sea, un paciente que tiene una rotura, movía, no le dolía, se cae y ya no mueve. Estas roturas sí que deberíamos luchar por ellas e intentar ser más agresivos. Y sobre todo, si no hay signos de cronicidad y la edad es compatible con la cicatrización. Como digo, bueno, no salen, aquí abajo ponía pues lo que he ido diciendo de palabra. Bajo riesgo, iniciar tratamiento conservador. Moderado riesgo, plantear un tratamiento conservador o si el paciente es muy demanda, tiene mucha prisa, una recuperación más rápida o es más joven, sí que tender más a la indicación quirúrgica, y las de alto riesgo sí tendrían una indicación quirúrgica precoz.